Buenas tardes, mi nombre es Laura Osuna, estudio la carrera de fisioterapia y les voy a hablar sobre la biomecánica de la muñeca. La articulación de la muñeca es el área anatómica que permite unir el antebrazo con la mano. Está formada por las partes más externas de los huesos del antebrazo, que son el cúbito y el radio. Está formada a su vez por 3 articulaciones que trabajan entre sí para posibilitar hasta 4 tipos de movimientos distintos. A estos huesos los conocemos como carpos, que se ubican entre las apófisis estiloides del radio del cúbito, que son las apófisis estiloides, son las partes terminales del cúbito del radio. Enseguida tenemos los metacarpianos. Los metacarpianos son los huesos siguientes de los huesos de la mano. Estos huesos se distribuyen en 2 filas. 4 huesos se ubican superior, y los 4 restantes son inferiores o distales. Los nombres de esos 8 huesos son semilunar, pisiforme, piramidal, ganchoso, hueso grande, el escafoides, el trapecio y el trapezoide. La articulación de la muñeca a su vez está formada por 3 distintas. La primera y más importante es la articulación radiocarpiana. Esta articulación consiste en la unión del hueso radio con los huesos del carpo, que son el escafoides y el semilunar. Un poco del hueso piramidal, pero está un poquito más alejado de esta articulación. Dentro de esta misma también podemos encontrar el disco articular, o también llamado ligamento triangular. Tiene como función una barrera de protección ante el cúbito y los huesos del carpo. Esta articulación es de género diartrosis. ¿Qué quiere decir diartrosis? Que tiene un abundante movimiento. Es la principal en los movimientos de flexoextensión y desviación radial y cubital. Es de tipo condiloidea. ¿Qué quiere decir eso? Que puede trabajar en 2 tipos de ejes diferentes o planos. Los ligamentos principales de esta articulación es el ligamento radial y el ligamento cubital, que son los principales estabilizadores de dicha articulación. La segunda articulación se llama intercarpiana. Esta articulación se puede dividir por intercarpiana superior, intercarpiana inferior, o también mediocarpiana. Esta es la unión de los 8 huesos del carpo. También esta es conocida como diartrósica tipo artroide. ¿Qué quiere decir eso? Es una articulación plana sin movimiento. Se deslizan sin cambiar el ángulo o la posición de los huesos. La tercera es la articulación capo-metacarpiana. Esta articulación es la que da la unión de los huesos siguientes en la articulación de la mano, que son los metacarpianos. Se unen a los huesos de la segunda fila del carpo. Existe una cuarta articulación dentro de la muñeca. Es una articulación llamada radiocubital distal. Esta no tiene conexión directamente entre los huesos del carpo, pero es una conexión entre el radio y el cúbito en su porción distal, separando los huesos del carpo por un disco articular, que es el disco articular que les había mencionado que se encuentra en la articulación radiocarpiana. Esta articulación es el tipo trocoide diartrosis, permite los movimientos del eje longitudinal. Los únicos movimientos que son permitidos son la desviación radial y desviación radiocubital. Los principales músculos que dan estabilidad y movimiento a la muñeca son 6. Estos se dividen en 2 grupos. Son los flexores y extensores del carpo. El primer grupo, que son los flexores, son músculos anteromediales. ¿Qué quiere decir esto? Se insertan y dan origen en la parte anterior del brazo y de la muñeca. Su origen son en el epicóndilo medial del húmero y su inserción son en los huesos del carpo o en los huesos iniciales de los metacarpianos. Estos son inervados por el nervio mediano y el nervio cubital. La función del flexor radial del carpo es hacer la flexión y la desviación radial de la muñeca. El flexor cubital del carpo hace la flexión y la desviación cubital de la muñeca. El palmar largo solamente tiene la función de hacer la flexión. En los músculos extensores son posterolaterales. Solamente se insertan y dan un origen en la parte posterior de la mano y de la muñeca. Su origen es en el epicóndilo
epicóndilo lateral del húmero, y su inserción llegan hasta en su cara dorsal los huesos del carpo. Son inervados por el nervio radial, los tres músculos. El extensor cubital del carpo hace la extensión y la desviación cubital. El extensor largo radial del carpo hace la extensión y desviación radial. El extensor corto radial del carpo, en conjunto con el largo radial, hace la desviación radial y la extensión de la muñeca. Los movimientos de la articulación de la muñeca son 4. El primero es la extensión, flexión, desviación radial y desviación cubital. La primera es la extensión de muñeca. En la extensión, 3 músculos trabajan en conjunto para poder lograrla. 3 son propios de la muñeca y hay un cuarto, pero es propio de los extensores de los dedos. El primero lo que puede encontrar es el extensor radial largo del carpo. El extensor radial se divide en 2, es el largo y es el corto. Encontramos el extensor cubital del carpo. El cuarto sería el extensor de los dedos, pero es propio de la mano. El segundo movimiento es la flexión de la muñeca. En este movimiento, 3 músculos propios de la muñeca trabajan en conjunto para hacerlo y 2 propios de la mano o de los dedos de la mano también. El primero es el flexor radial del carpo. El segundo es el palmar largo. El tercero es el flexor cubital del carpo. Los músculos propios de la mano que trabajan para este movimiento es el flexor superficial de los dedos y el flexor profundo de los dedos. El tercer movimiento es la desviación cubital. Esta consiste en 3 músculos propios de la muñeca para hacerlo y 1 de la mano. El primero es el flexor radial del carpo, el segundo el extensor radial largo y el corto. El que no es propio de la muñeca y es de la mano es el abductor largo del pulgar, que es el que ayuda a empujarlo para poder hacer la desviación cubital. El último movimiento es la desviación radial. Este movimiento consiste en 2 músculos que trabajan en conjunto para poder lograrla. Estos músculos son propios de la muñeca, aquí no intervienen los demás músculos de la mano. Podemos encontrar el flexor cubital del carpo y el extensor cubital del carpo, que son los que hacen posible este movimiento. En algunas bibliografías se dice que la pronación y la supinación de la mano también es uno propio de la muñeca, pero puede formar parte de y trabaja en conjunto con el antebrazo, pero en realidad es propio del antebrazo la pronación y la supinación de la mano. Solamente la muñeca trabaja en conjunto, pero no es propio de ella. Estos 4 movimientos se basan en un rango esperado de movilidad o un rango sano para el paciente. Esto se le hace llamar la goniometría esperada. Existen 2 variaciones, ya que en una variación es de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos o la AAOS por sus siglas en inglés en Estados Unidos, o la Asociación para el Estudio de Osteosíntesis o AO por sus siglas en inglés. Este es en Europa. Esas 2 medidas se basan, pero más o menos no son tan diferentes. Es un rango de movilidad mínimo y un rango de movilidad máximo. En la flexión es de 0 a 50 o a 60. En la extensión es de 0 a 35 grados o de 0 a 70 grados. En la desviación radial es 15. Algunas bibliografías son hasta 20. En la desviación cubital es de 30 a 35 grados. Volviendo a la anatomía de la muñeca, podemos encontrar los retináculos, que son bandas fibrosas de tejido ubicadas en la muñeca. Estos encontramos 2, es el retináculo flexor y el retináculo extensor. En el retináculo extensor se localiza en la cara posterior de la muñeca. Sus fibras sostienen los tendones de los músculos
extensores. ¿Cuál es su función principal? Evitar que estos salgan de su posición. El retináculo flexor se localiza en la cara anterior de la muñeca. El túnel o la separación que existe entre el retináculo flexor y los huesos del carpo lo conocemos como el túnel carpiano. Por ese túnel carpiano pasa el nervio mediano y los músculos flexores de su recorrido hacia la mano. El principal estabilizador de la muñeca son los ligamentos. Estos favorecen a la estabilidad de los huesos del carpo y de la muñeca en un sentido general. Se dividen en dos, son los ligamentos extrínsecos que unen los huesos del carpo con el radio o el cúbito. Suelen ser más potentes y más movibles. Los otros son los ligamentos intrínsecos que unen los huesos carpianos entre sí. Son menos potentes y tienen menos movilidad. Dentro del primer grupo tenemos el colateral radial y el colateral cubital. Son los más importantes en articulación radiocarpiana, que es la principal articulación de la muñeca. Permiten más movilidad, más estabilidad a todos los huesos del carpo. Están los radiocarpiano, tiene una porción palmar y una porción dorsal. Estos unen el hueso del radio con los huesos del carpo. Están los radiocubital palmar, igual tiene una porción palmar y una dorsal. Estos unen el radio con el cúbito entre sí. Los carpometacarpianos dorsales refuerzan a las articulaciones de los carpos, pero esta tiene la función de unir los huesos del carpo de la segunda fila con los principales huesos que son los metacarpos. Del otro grupo solamente está un solo ligamento en conjunto, que es el intercarpiano dorsal. El intercarpiano dorsal es el principal estabilizador de todos los huesos del carpo. Este cumple como una función grupal y en su parte palmar están los radiado del carpo, el pisiganchoso y el palmar, que tienen la misma función que los intercarpianos dorsales, solamente que lo hace en secciones más pequeñas e individualmente. El intercarpiano dorsal lo hace en un conjunto. Es un ligamento grande, los demás son ligamentos separados, pero cumplen con la misma función. Ahora les voy a mencionar algunas de las lesiones más comunes dentro de la articulación de la muñeca. Casi la mayoría de estas patologías o lesiones puede ser por trabajos repetitivos de flexoextensión o desviaciones radiales y cubitales. La primera que vamos a ver es la tenosinovitis de Kervine. Esta es una condición que se genera por irritación o inflamación de los tendones que se encuentra en el borde del pulgar de la muñeca. La irritación causa que el revestimiento del compartimiento alrededor de los tendones se inflame, cambiando así su forma. Esto lo hace difícil a los tendones moverse como deberían hacerlo usualmente. Esta patología es muy variante por trabajos de vibración, ya sea vibración en todo el cuerpo o en un lugar específico que sería la muñeca. O igual, como ya se mencionó, movimientos de flexoextensión o desviaciones radiales frecuentemente. Eso causa un atrapamiento dentro del tendón. El siguiente es el síndrome del túnel carpiano. Esta es una compresión del nervio mediano a su paso por la muñeca a nivel del interior del túnel carpiano. Recordando otra vez que es el túnel carpiano, es un canal o espacio osteofibroso formado por los huesos de la primera y segunda fila del carpo y por los retículos flexores, que es el ligamento transverso del carpo. ¿Esto qué es lo que sucede? Es una inflamación de los tendones y músculos flexores y a sus vainas sinoviales provoca un atrapamiento del nervio mediano, produciendo ciertas alteraciones motoras insensitivas en lo que es las terminaciones de los dedos. El siguiente es el esguince de muñeca. Según su gravedad puede ser de 3 tipos. El grado 1, los ligamentos se estiran mucho pero no llegan a romperse. El grado 2 se rompen parcialmente y en el grado 3 los ligamentos se han roto completamente. En el grado 3 ya tendría que intervenir quirúrgicamente y después en una recuperación el fisioterapeuta ya asignado. Están las fracturas de muñeca. Esas lesiones son frecuentes y se producen en la muñeca tras caídas o cuando caen al suelo con la mano extendida, siendo su principal amortiguador la muñeca o en este caso la mano.
pero la articulación más dañada sería la de la muñeca. Es importante tratar estas fracturas tan rápido sea posible, ya que de lo contrario los huesos podrían soldarse en una alineación incorrecta, permitiendo una mala posición de los huesos, y ya no podrías hacer flexoextensión, desviaciones, inclusive supinaciones y pronaciones correctamente. Algunas de las lesiones ya mencionadas, las personas más expuestas son los oficinistas, ya que esas personas, su centro de trabajo es una computadora, siempre son repetitivos o son de compresión. En este caso, específicamente en el teclado, el uso correcto es tener la muñeca en una posición 0, que es una posición 0, 0 flexión, 0 extensión y 0 desviaciones. Se debe trazar una línea media en el dedo medio, en donde la muñeca no tenga ningún tipo de movimiento, solamente los dedos hagan el trabajo de encontrar la tecla. En el uso correcto del atrapamiento de la muñeca, ¿qué quiere decir esto? Al momento de estar utilizando el teclado, nosotros tenemos la costumbre de apoyar lo que es la muñeca a la superficie o al teclado. Eso está mal, ya que la muñeca es un canal por donde pasan ligamentos, nervios y la mayoría de los flexores, músculos flexores y extensores del brazo, que ocasionamos poniéndolo en una superficie estable. Solemos atrapar los nervios o tanto sea el trabajo repetitivo que causa una inflamación o una irritación. El uso correcto de la muñeca en el teclado podría ser poner un cojín debajo de él para que la muñeca no haga contacto con una superficie dura. Podría ser un colchón, o algunos teclados ya lo tienen incluido. El uso del mouse es completamente el mismo que el teclado. Debe estar en una posición 0 y moviéndolo junto con el antebrazo. Nunca mover solo la muñeca, ya que podríamos irritar a los nervios, músculos o ligamentos en un trabajo repetitivo. Como conclusión, el conjunto articular de la muñeca tiene una estructura compleja que incluye múltiples articulaciones y sistemas de huesos que van desde las porciones distales del radio y cúbito hasta el extremo proximal de los metacarpianos. Su estabilidad depende en gran medida del conjunto de ligamentos que tienen diferentes direcciones y unen los huesos del carpo, los del brazo y los metacarpianos. La diversidad de articulaciones y una adecuada estabilidad permiten movimientos diferentes planos del espacio de flexión, extensión y movimientos de abducción y aducción, que son los desviación radial y cubital. La pronación y la supinación solamente la muñeca lo complementa, más no es propio de ella. En la actualidad se usan diferentes tipos de tratamientos conservadores, pero sobre todo quirúrgicos, para tratar ciertas lesiones ya mencionadas. Por mi parte es todo. Gracias.